este es como que el grafiquito más convencional para explicar, ¿no? La diferencia entre precisión y exactitud, ¿no? Entre precisión y exactitud. Em, a ver, podemos pensar que eh, la, ambas cualidades, o sea, primero, para empezar, no son lo mismo, ¿no? Para empezar, la exactitud y la precisión no necesariamente, bueno, básicamente no es lo mismo. Lo segundo es que cuando nosotros hacemos mediciones estadísticas, ¿no? Cuando nosotros hacemos mediciones estadísticas, lo que queremos es eh, que tan, las mediciones sean lo más exactas posibles a la realidad y lo más precisas también, ¿no? Entonces, antes un poco de ir mirando este gráfico, hay diferentes tipos de estudio en estadística, ¿no? Hay diferentes tipos de estudio en estadística. eh, y entre los más, por lo menos, ¿no? Los tres más, bueno, los dos más comunes, digamos, pensemos en nuestra idea de que habíamos ido viendo en una población y en una muestra, ¿no? Una población era una colección de unidades, una muestra era un subconjunto de la población. En ambos casos tenemos unidades, ¿no? Tenemos unidades de interés. Esas unidades de interés tienen variables asociadas, ¿no? Si mi población son los estudiantes que están conectados ahora, ¿no? Son por decir 36, bueno, 34 sin contarme a mí, sin contar lo que se está compartiendo ahora en la pantalla. Digamos, tenemos 34 estudiantes ahora en el curso. Cada uno de esos 34 estudiantes tiene características asociadas que nosotros le hemos llamado variables, ¿no? Les hemos llamado variables. Ahora, ¿qué tal si yo les pregunto a cada uno de ustedes su edad? ¿No? El problema con eso, digamos, porque ya estoy empezando a hacer una medición, ¿no? Ya estoy empezando a hacer una medición, ¿no? Preguntándoles su edad, es que eh, en la teoría estadística lo que me dice es que hay posiblemente, al menos hay posiblemente tres alternativas cuando yo hago una medición, dice, ¿no? Una opción es que ustedes me den el valor correcto, ¿no? De su edad, ¿no? Yo tengo, no sé, 19 años, ¿no? Yo tengo 20 años. Una opción es que me den el valor real. Eso es lo ideal, porque me está dando el valor real. Otra opción es que me den un valor distinto al real, ¿no? Distinto al real, pero digamos relativamente cercano, ¿no? Hay un fenómeno en las encuestas donde la gente omite dar su valor, su edad real y siempre tiende a dar su edad en múltiplos de 5, ¿no? Alguien que tiene 19 dice tengo 20, ¿no? Alguien que dice tener 22 dice que tiene 20, ¿no? Alguien que dice 27 dice 25, alguien que dice 29 dice 30, digamos, ¿no? No siempre, pero hay ese patrón, ¿no? Donde la gente trata de dar su edad no exactamente, sino la da más o menos en múltiplos de 5. Entonces, ese es un ejemplo de que el dato que nosotros medimos no necesariamente siempre va a ser el real o el correcto, ¿no? Entonces, nos puede dar el valor real, nos puede dar un valor diferente al real, pero que ronde, ¿no? El valor real, o tal vez incluso nos podría dar como tercera opción un valor que esté muy lejos del valor real, ¿no? Un valor que esté muy lejos del valor real. Y eso eventualmente es un problema, ¿no? Porque, ¿qué tal si en la encuesta que hagamos o en la medición que hagamos, todas las personas nos dan su edad correcta? No hay problema, nuestro análisis estadístico va a ser bueno, digamos, ¿no? Pero ¿qué tal si todas las personas nos dan un valor diferente al real, pero bastante cercano al real, ¿no? Bastante cercano al real. Ahí todavía uno puede pensar que los resultados van a ser relativamente válidos, ¿no? Y el otro extremo sería si todas las personas nos dan un valor muy distinto al real, ¿no? Muy distinto al real. Entonces ahí nuestro análisis va a tener muchos problemas. En el campo de la biología, como van a ver seguramente en sus laboratorios, mucho del análisis que ustedes hacen pasa también por el uso de instrumentos o de herramientas de medición, ¿no?
ya sea seguramente en diferentes campos, ¿no? Eh, Van a tener equipos de medición. Y los mismos equipos de medición, ¿no? A veces tienen sus ciertas medidas de SOR que no necesariamente garantizan un valor real, ¿no? Cuando uno utiliza, por ejemplo, un GPS, ¿no? Para marcar ciertos territorios, hay mucha diferencia en la calidad del equipo que uno utilice, ¿no? Los celulares, por ejemplo, de ahora, en términos del GPS, pueden ser muy precisos según uno donde esté, ¿no? Y normalmente tienen a veces sensores de 5 a 10 metros, por ejemplo, ¿no? Y hay dispositivos que tienen sensores más fuertes, ¿no? Cuando uno quiere usar un GPS en una ciudad muy concurrida con hartos edificios, el sensor puede ser de 5 a 100 metros, por ejemplo, ¿no? Y ese sensor nos está marcando un problema que después podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, este factor no es menor porque estamos justamente viendo el comportamiento de las variables y tenemos que tener presente que eh, si bien es cierto, estudiamos variables, estas variables no necesariamente pueden tener o reflejar un valor correcto, ¿no? Pueden estar contaminados por errores de medición, pueden estar contaminados por esta falta de precisión o falta de exactitud, ¿no? Entonces, a ver, teniendo ahí el grafiquito, ¿cómo ustedes entienden la diferencia entre precisión y exactitud? A ver, si alguien se anima a comentar. Ahí está, azul, adelante azul. Creo que es necesario exactitud cuando estamos buscando cierto resultado. Por ejemplo, si decimos, no sé, los leones comen a las 3 de la tarde y vemos que todos los leones sí comen a esa hora, entonces tiene exactitud con lo que nosotros hemos dicho. Pero si decimos a qué hora comen los leones y vemos que los leones comen a las 3 de la tarde, entonces estamos viendo con qué precisión comen los leones, ya, para como definir con qué exactitud. Ya, la diferencia, ¿cómo lo ves? Entre una y La otra. diferencia la veo como que uno tiene como un objetivo. La exactitud tiene objetivo, ¿sabes? Como que está marcado cuál sería el valor, el mejor valor o el valor correcto, y la precisión es que sea como lo más cercano a cierto valor o que se parezcan entre todos los valores. Ya, súper. Ya, ¿alguien más tal vez? Marta, adelante. Yo le veo como precisión, que es el resultado que se repite, esté bien o esté mal, pero se repite. Y exactitud es el resultado que es cercano a nuestro valor real, a lo que en realidad vale en la edad real, por ejemplo. Ya, súper. Ahí está un poco más, estamos más cerca del concepto. ¿Cuál es más peligroso, no? O sea, bueno, a ver, dos preguntas. Una, si pueden ver algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo de algún uso frecuente de esto de precisión y exactitud, así en algún, no sé, algún caso de medio real. Y dos, si ven que uno es más útil que otro, ¿no? O sea, es mejor la precisión, es mejor buscar precisión, es mejor buscar exactitud, ¿no? Obviamente es mejor tener ambos, pero si tuvieras que sacrificar alguno de los dos, ¿cuál les parece más relevante, ¿no? Adelante, Azul. Creo que depende mucho de los datos que estamos buscando, porque si decimos que estamos buscando en valor numérico uno o mayor, y con exactitud te sale 1.1, 1.2, 1.3, es la exactitud. Pero si estamos buscando un valor alrededor de uno, puede ser 1, 0, 1, 2, 1.1, y eso sería con precisión. Ya, súper. Sí, sí, estamos, yo creo que ya más cerca, ¿no? En esto del COVID, si recuerdan, así tal vez hay como un ejemplo. En el del COVID, seguramente muchos en sus casas o han debido ver también, tenemos esta maquinita hay dos máquinas que utilizan harto para esto del COVID, ¿no? En los supermercados,
no sé, en algunas instituciones para entrar, que son estos termómetros digitales, ¿no? Para medir la temperatura. Ese utilizan harto. Y lo otro que utilizan es normalmente ¿no? Para medir la oxigenación, ¿no ven? El dedo, ¿no? Si es que lo han usado. Ambos son instrumentos. En el primer caso, el de la temperatura, trata de decirnos si una persona tiene fiebre o no tiene fiebre, ¿no? Muchos de esos equipos tienen problemas de exactitud, ¿no? Tienen problemas de exactitud porque no necesariamente nos dan el valor correcto de la temperatura, porque son equipos que se utilizan para tener mediciones rápidas, digamos, ¿no? No es una búsqueda muy precisa, pero, perdón, no es una búsqueda muy exacta, pero sí tienen la intención de darnos una señal, digamos, si la persona tiene temperatura o no. Sin embargo, cuando se va utilizando, la mayoría de las mediciones de temperatura, si quieren, son relativamente cercanas a algún valor, digamos. Han debido ver cuando uno va y se mide eso. Casi todas las personas tienen valores alrededor de un valor, ¿no? Pero no necesariamente eso significa que sea exactamente la temperatura de esa persona, ¿no? Hay instrumentos que dan mayor exactitud que eso, digamos, ¿no? Como por decir, ya sea, digamos, una medición de la temperatura, ¿no? En la boca, digamos, ¿no? O en la axila, que se utiliza con más frecuencia, que son medidas un poco más exactas para tener una relación de la temperatura, ¿no? Entonces esos equipos a veces carecen de exactitud, ¿no? O su exactitud está muy dispersa, como en este caso, ¿no? Pero normalmente tal vez esos equipos aplican más a esto, digamos. No tienen una precisión buena porque están alrededor de algo, pero no tienen una exactitud muy concreta, digamos. No se acercan al valor real necesariamente, ¿no? Entonces, ya para irse dando esto, la principal diferencia de esto es, como decían sus compañeras, precisión, ¿no? Precisión como definición es cuando las mediciones son muy frecuentes, ¿no? Son muy recurrentes alrededor de un valor, ¿no? Es muy preciso, ¿no? Es como cuando uno juega a algo, ¿no? Es como cuando uno si quiere lanza o patea una pelota, ¿no? Uno patea una pelota, un arco, y siempre patea en el mismo lugar, la mayoría de las veces, o alrededor de un lugar, pues no necesariamente es el lugar correcto, digamos, no patea siempre al arco, digamos, tal vez siempre a un lugar distinto, ¿no? Entonces, tiene una muy buena puntería, pero a un lugar que no necesariamente es el correcto, ¿no? Esa es un poco la idea de precisión, ¿no? Siempre está alrededor de un lugar, pero no significa que sea el correcto, ¿no? Podemos pensar así como precisión. Y la exactitud está más vinculada en que nuestra medición está muy cerca al valor real, ¿no? Y mientras más exacto es algo, pensamos que siempre está cerca al valor real, ¿no? Si la exactitud la unimos a la precisión, entonces estamos en el lugar correcto y además estamos siempre alrededor de ese lugar correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Más que conocer la diferencia, es la importancia de esto, ¿no? Porque los datos con los que trabajemos pueden tener un problema de precisión o pueden tener un problema de exactitud, ¿no? Y eso nos puede llegar a generar algunos problemas en en nuestro análisis estadístico, y es algo que uno tiene que eventualmente responderse, digamos, ¿no? ¿Será que mis resultados son válidos? O sea, ¿será que mi medición está siendo la correcta? Ya, entonces, ya con eso, que creo que varios de sus compañeros igual ya han mencionado, algunas definiciones, ¿no? Ahorita lo importante es tener en cuenta que las mediciones que se hacen no siempre son las más adecuadas y pueden tener su carga de error, ¿no? Muchas veces ese concepto de error, ¿no? En estadística se le llama como, tiene un nombre muy particular que es el de sesgo, ¿no? El de sesgo, ¿no? Siempre hay un sesgo, el sesgo se lo define como una distancia al valor correcto, ¿no? Hay un sesgo en esta medición, ¿no? Esperábamos que la medición sea de 5, pero nuestra medición siempre sale 9, 8, 10, ¿no? Hay un sesgo, hay una diferencia. Y si ese sesgo es constante, significa que estamos alejados en cierta cantidad, ¿no? En una distancia de sesgo, si quieren, al valor real.
Y eso puede generar problemas, ¿no? Eso puede generar hartos problemas. Ya, simplemente para recordar algunas cosas de la anterior clase, hemos visto los tipos de variables, si recuerdan, ¿no? Los cualitativos y los cuantitativos. Hemos visto, hemos visto cualitativos en dos características, nominal y ordinal. Nominal y ordinal. Y hemos visto cuantitativos en tres características, que eran lo continuo, lo discreto y lo que era por intervalos. Así que, a ver, ahí bien rápido, así como una, como un examen súper rápido. Bueno, más que examen, preguntas ustedes pueden ir poniendo en el chat. Eh, les voy preguntando así, este es el cuestionario del diagnóstico que les había enviado casi al inicio de la materia. Bueno, han respondido 36 de las 52 personas que están inscritas en la materia, así que todavía faltan que unas 16 respondan, pero ya tenemos un buen número, ¿no? A ver, bien rápido, la edad, ¿qué será? ¿Variable cuantitativa, cualitativa? ¿Cuanti cuali? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Eso, explica una cantidad. En este caso, dadas las respuestas, ¿no? Será una cuantitativa discreta, una cuantitativa continua. Discreta porque está en años, creo. Eso, ¿no? Esta es una discreta, ¿no? Si bien es cierto, la edad, así en términos formales, es continua, porque, o sea, seguimos envejeciendo cada momento, ¿no? En el tiempo. Cuando uno hace la medición, casi todo se discretiza, ¿no? Entonces, este caso es un ejemplo de eso, ¿no? La edad está en años, ¿no? La mayoría está acostumbrado en dar en años, ¿no? Entonces, pensemos que es cuantitativa discreta, ¿no? El sexo, ¿qué será? Quali, quanti. Si es Cualitativa. ya, cualitativa nominal o ordinal. ¿Qué dicen? Nominal. Nominal, ¿no ve? No hay un orden de jerarquía, ¿no? No hay un orden de jerarquía. Como dato, hay más mujeres que hombres, ¿no? Por lo menos hasta el momento eh, en la materia, ¿no? Que creo que es un fenómeno en biología, ¿no? Eso sucede en ciertas carreras, ¿no? Hay cierta preponderancia, ¿no? Ya, municipio donde vive actualmente. ¿Qué dicen? Esta es igual cualitativa, ¿no? Explica una cualidad, ¿no? No hay un número detrás, hay una cualidad. La pregunta es, ¿nominal u ordinal? Ordinal. Ordinal, dice compañera. ¿Qué dicen los demás? ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal, perdón. Ya, nominal, ¿no? Sí, ¿no? Es una característica completamente nominal. Es cualitativa nominal porque igual, ¿no? No hay una diferencia respecto a cuál es mejor, digamos. Ahora, aquí hay un punto bien relevante, ¿no? De que no hay una regla estricta, ¿no? De cuándo es nominal u ordinal, ¿no? Normalmente eso depende del estudio, ¿no? Ahorita nuestro objetivo es meramente descriptivo, ¿no? Nuestro objetivo es meramente descriptivo, ¿no? Estamos interesados en conocer el municipio donde viven los estudiantes, en este caso, no sé, La Paz, El Alto, otro en el departamento de La Paz, otro en el otro departamento, ¿no? Nuestro objetivo simplemente es descriptivo. Si nuestro objetivo fuera distinto, ¿no? ¿Qué tal si nuestro objetivo de estudio fuera un poco tener una clasificación del municipio de donde vienen los estudiantes basados en la distancia hacia la universidad, ¿no? Basado en la distancia hacia la universidad. Ahí esta variable pasa a ser cualitativa ordinal, porque si nuestro objetivo es tener una idea de distancia, digamos, o cercanía a la universidad, las personas que viven en el municipio de La Paz tendrán cierta ventaja a las personas que viven en el Alto, a otras personas que viven en otro departamento, bueno, en otro municipio dentro del departamento de La Paz, o el peor escenario serían las personas que viven en otro departamento, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de ventaja. Pero si nuestro objetivo fuera estudiar la cercanía de los estudiantes, digamos, en cuanto a su vivienda, a la universidad, ¿no?
Entonces, a veces eso puede ser incluso subjetivo porque depende mucho del objetivo. En este caso es meramente descriptivo, ¿no? Como es meramente descriptivo, es cualitativa, nominal. Pero si nuestro objetivo estuviera muy enraizado, digamos, en conocer cercanía, ¿no? Para hacer un estudio tal vez de, no sé, de apoyo a transporte, digamos, porque seguramente es distinto lo que gastan las personas que viven en La Paz respecto a las que viven en el Alto, respecto a las personas que viven en otro municipio, entonces ahí ya esto puede ser algo ordinal, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya. En cuanto al internet para las clases, ¿no? Esta es cualitativa, porque igual, ¿no? Explica una cualidad. Tener un plan mensual en su vivienda versus comprar paquetes versus otro sistema. Igual, este podría ser nominal, ¿no? Pero si nuestro objetivo es tener una idea de acceso, digamos, quién tiene un mejor acceso o un peor acceso, ahí uno podría discutir si es ordinal o no. Uno podría pensar un plan parece más estable que un paquete, ¿no? Porque es más frecuente, el paquete se puede acabar, pero alguien podría decir que en el caso del plan podría tener una velocidad limitada, que algo que no pasa necesariamente en el paquete a veces, ¿no? Entonces puede haber una discusión de fondo, ¿no? Lo mismo con el por dónde accede a las clases, ¿no? Igual uno podría pensar por un tema de comodidad, ¿no? Que es mejor tal vez un equipo de escritorio, por la pantalla tal vez es más grande, o una laptop, digamos, más práctica para moverse. Otros podrían pensar que un celular te da más eso. Entonces, igual, ¿no? Es discutible pues, si es nominal o ordinal, pero en términos meramente descriptivos podemos pensar que esta es una cualitativa nominal, ¿no? No hay una mejor que otra, ¿no? Ahora, si es un tema de aprendizaje en aulas, entonces uno podría pensar que no, tal vez hay una ventaja de uno respecto a otros, ¿no? Aunque se puede argumentar, ¿no? Depende qué laptop, depende qué equipo de escritorio, depende qué celular, digamos, ¿no? Hay una discusión interna más profunda. Y bueno, las últimas medidas que eran más, ¿cuánto gastan internet y energía eléctrica en su vivienda al mes? Esta, ¿qué dicen? Será, esta es claramente cuantitativa, ¿no? Explica una cantidad. Discreta, continua. ¿Qué dicen? ¿Será una cuantitativa discreta, una cuantitativa continua? El dinero igual, tradicionalmente se la define como continua, ¿no? Como una variable continua, así cualquier medida relacionada a plata es continua. Pero nuevamente cuando hacemos la medición se discretiza, ¿no? Porque normalmente las personas nos dan algún valor específico, ¿no? En este caso todos son números enteros, se dan cuenta, ¿no? Pues, lo continuo en la práctica, en la teoría es eso, ¿no? Es un momento de continuidad en una medición, pero al final del día cuando uno hace la medición todo se discretiza, ¿no? En el caso cuantitativo, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Incluyéndose usted cuántas personas cuántas personas en su hogar tienen clases virtuales, cuantitativa, discreta, exclusivamente, porque podemos contar a los miembros del hogar, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, esta es cuantitativa y discreta. Llevo estadística en el colegio. Usted trabaja en una actividad remunerada, ¿no? Ahí es importante mirar algunas estadísticas. Y bueno, ¿no? La otra información que había, ¿no? Entonces, como ven, los estudios que hacen mediciones están plagados de alguna manera de diferentes variables que es importante tener la noción, primero de diferenciar si son cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y ya al interior, tal vez tener esa siguiente desagregación, ¿no? Cualitativa nominal u ordinal, cuantitativa continua o discreta. Lo más relevante por el momento es tener la clasificación grande, ¿no? Diferenciar lo quanti de lo quali. Porque en este mismo reporte que genera el Google, se han debido dar cuenta que hace diferencias. Dice, bueno, si es cuantitativo,
lo presento en estas barritas. Y si es cualitativo, lo estoy presentando en estas tortas, ¿no? Lo estoy presentando en estas tortas. Entonces, si una variable tiene una característica o la otra, ¿no? Si es quali o quanti, las estrategias para resumir esa información cambian, ¿no? Cambian, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Ya. Entonces esto ya lo hemos visto como tarea y hemos repasado algunas cosas que habíamos visto en la anterior clase. El siguiente punto está vinculado justamente a eso, ¿no? A que pensemos que ya tenemos la información dada, ¿no? Pensemos que ya tenemos la información dada, ¿no? Pónganse que acá tenemos nosotros una nube de información, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, perdón. Acá tengo 1000 números, ¿no? Acá tengo 1000 números, ¿no? Tenemos una nube de información. La pregunta es cómo nosotros podemos ordenar esta información, ¿no? ¿Cómo podemos ordenar esta información? Pónganse que esta es la información que tenemos, la pregunta es cómo la ordenamos, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en este diagnóstico inicial, a ver, voy a descargarme la base de datos. Y vamos a ver cómo podemos ordenar esta información. Les voy a mostrar la información así en bruto, ¿no? En bruto lo podemos definir como la información así en su forma más simple, que es ya la información recolectada, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar la información, ¿no? De este diagnóstico que hemos hecho, son 36 casos, ¿no? Son poquitos casos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ¿no? Los colegios, ¿no? El Ministerio de Educación hace una recopilación de todas las personas que se inscriben en el año escolar, ¿no? Y esos son registros de más de 200.000 personas, ¿no? La pregunta es cómo llegamos a ordenar esos datos. Esta es la forma en la que me bota, ¿no? el formulario de Google, ¿no? La encuesta que he hecho, ¿no? Ahí está. Ahí están los 36 casos. Esta forma de ordenar, ¿no? Esta forma de ordenar normalmente es conocida como una base de datos, ¿no? Una base de datos o una tabla de datos, ¿no? Esta es conocida como una base de datos. En una base de datos tradicional, así típica, de las que nosotros vamos a normalmente utilizar, cada fila, ¿no? Cada fila está destinada a un individuo, ¿no? A una unidad de la población. Noten que en esta encuesta han respondido 36 personas. Entonces acá tengo al menos 36 filas, ¿no? 36 filas con el dato o con la información de cada una de las personas, ¿no? Tradicionalmente las filas son observaciones, no son unidades de la población. En cuanto a las columnas, son las variables, ¿no? Las columnas son variables, ¿no? Las columnas son variables. En este caso, en las columnas están todas las preguntas, ¿no? Con sus respuestas que han ido seguramente llenando ustedes. Entonces, una base de datos tiene esa particularidad. Las filas son unidades, ¿no? U observaciones, y las columnas son variables, ¿no? Las columnas son variables. Ese es el ordenamiento primero típico que uno tiene que hacer de su información cuando recolecta múltiples variables de múltiples unidades, ¿no? Múltiples unidades. Ahora, si nos vamos, más que trabajar a nivel de unidades, ¿no? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar a nivel de variables, no vamos a estudiar variables completas, es decir, vamos a estudiar la variable edad, por decir, o vamos a estudiar la variable sexo, o la variable municipio, ¿no? El enfoque en estadística es más estudiar las variables, ¿no? Y los resultados de las distintas unidades, que estudiar las unidades como tal, ¿no? Hay métodos estadísticos que estudian las filas, pero lo más común en estadística es estudiar, si quieren, las columnas, ¿no? En este caso, las variables.
Entonces, eso como una primera noción de ordenamiento de la información. Y una segunda noción, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo ordenar esto, ¿no? A ver, aquí alguien ha puesto 19 años, lo voy a poner simplemente como 19 para tenerlos todos en números. Yo tengo una colección de 36 números acá, ¿no? El siguiente objetivo en la estadística es cómo yo ordeno esto para que me empiece a ser útil en el análisis o para que me aporte información nueva, ¿no? Yo tengo aquí 36 datos sueltos. ¿Cómo yo los puedo ordenar para que me empiece a dar algo de información? Cosa de que esto funcione ya en niveles más grandes, cuando tenga 100.000, 1.000.000 de datos, ¿no? Ya sea para información cualitativa o cuantitativa, ¿no? Aquí podemos tener dos ejemplos, algo quali, el sexo, y algo quanti, la edad, ¿no? ¿Cómo yo puedo ordenar esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo ordenar esto? Eso es a lo que queremos llegar. Y básicamente hay al menos tres formas en las que podemos ordenar esto, ¿ya? Hay básicamente tres formas en las que podemos manejar esto. A ver, esto lo voy a cerrar así. Y hay básicamente tres formas en las que nosotros podemos ordenar esto. Estas son las tres maneras clásicas en las que uno puede manejar las variables, ¿ya? Una es mantenerlo en su forma simple, ¿no? Mantenerlo en su forma simple, los datos no van a estar ordenados, ¿no? Mantenerlo en su forma simple es cuando nosotros conservamos la información tal como está, ¿no? Imagínense que estos son los 36 datos de edad. Yo los voy a conservar como están, ¿no? En esos 36 números, ¿no? En esos 36 números que están ahí. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, digamos, lo puedo mantener así y lo puedo conservar en un Excel, como en este caso, ¿no? Esta sería la forma simple, digamos, ¿no? Lo mantengo en un Excel porque están ahí las mediciones en su medición más simple, ¿no? Esto sería lo más sencillo, ¿no? Lo mismo con el sexo, ¿no? Los mantengo así, como 36 mediciones, ¿no? Esos son los datos simples, ¿no? Los datos en su más mínima expresión. La otra manera es ordenarlo o tenerlos en una tabla de frecuencias, ¿no? Tenerlos en una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias, no? Ahí aparece este concepto de tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias no es nada más que una tabla de conteo, ¿no? Ahí dice, es una tabla que para cada valor de la variable se realiza un proceso de conteo. Es decir, yo puedo ver acá, por ejemplo, ¿no? No es muy útil tener los datos ordenados en su forma simple, hombre, mujer en los 36. ¿Qué tal si yo cuento cuántos hombres hay? ¿Y qué tal si yo cuento cuántas mujeres hay? Y yo conservo esa tabla como información, ¿no? Esa es una tabla de frecuencias, ¿no? Si yo cuento cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿no? Lo mismo sucederá con la edad, digamos, ¿no? No es útil tenerlo así en edades simples. ¿Qué tal si yo cuento cuántas personas hay de 19 años, cuántas personas hay de 18 años, ¿no? Y empiezo a contar. A eso le denominamos una tabla de frecuencias. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? A eso le denominamos una tabla de frecuencias. Y la tercera forma, ¿no? La tercera forma sería agruparlo en una tabla de frecuencias, pero con intervalos, ¿no? Con intervalos. Esta tercera forma únicamente aplica, ¿no? En este caso a valores numéricos, ¿no? Acá uno podría pensar que tengo edades muy volátiles, yo las voy a agrupar a personas entre 18 y 20 años, ¿no? Un grupo. El otro grupo entre 21 y 23 años, ¿no? Y el otro grupo, personas de 24 o más años, ¿no? Puedo crearme tres grupos para agrupar a la variable edad, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar ya con los datos, esas son las tres maneras en las que podríamos ordenar la información, ¿no? En valores simples, ¿no? En valores simples, aquí vamos a ponerlo, vamos a demarcar, ¿no? En valores simples, que sería en la más mínima expresión de la información, que es la más útil ahora porque por el uso de las computadoras, ¿no? Es
Tenerlo en su valor más simple es más fácil en la computadora, pero porque puedo pedir muchos procesos rápidamente y la computadora ahora no tiene muchos problemas de memoria o algo y puede trabajar fácilmente con los datos simples, ¿no? Eso es lo más útil actualmente, es tenerlo en su forma simple, ¿no? La otra opción sería tenerlos en tablas de frecuencias, ¿no? En tablas de frecuencias de sus valores simples, ¿no? Es frecuencias como un proceso de conteo, y lo otro sería tenerlo en una tabla de frecuencias, pero asociadas o agrupadas en intervalos, ¿no? Frecuencias con intervalos, ¿no? Con intervalos de clase. Esas serían nuestras tres formas de agrupar la información, ¿no? Serían las tres formas de agrupar la información. Ya, ¿se entiende la diferencia entre datos simples, en datos basados en frecuencias y frecuencias por intervalos? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entiende, Rick? Ya. A ver, voy a aprovechar para mostrarles como ejemplo nuestra con los datos de la encuesta. A ver, denme un momentito para preparar eso. Ya. A ver, aquí voy a cargar mi base de datos. Esto no es tan necesario que ustedes lo entienda por el momento, pero simplemente voy a cargar mi base de datos, la base de datos que les mostraba acá, ¿no? Esta base de datos en el ¿no? En el programita que tengo acá para que podamos utilizar rápidamente esa base de datos. Así que a ver, en un momentito lo voy a cargar de tal manera que podamos usarlo fácilmente. Ya, eso debería ser suficiente. Ya está. Tengo mi base de datos cargada. Lo único que he hecho es, bueno, le he dado un otro nombre, le he puesto BDSCSV y aquí está la base de datos que les mostraba en el Excel, ¿no? Es la misma base de datos, solo que le he cargado en el programita para mirar estas dos variables, ¿no? La variable edad y sexo que les decía, ¿no? Y la variable edad en su forma más simple, aquí le voy a poner, ¿no? En su forma más simple, simplemente será el listado de la variable, en este caso la variable edad, ¿no? Ahí están esta es la forma de agruparla en su forma más simple, ¿no? Los 36 datos de edad que han mencionado en la encuesta. Lo mismo para la variable sexo, ¿no? B de sexo, ahí están los 36 descripciones del sexo que han puesto en la encuesta, ¿no? En este punto, el supuesto es que nos han dicho el valor correcto, ¿no? Los 36 personas nos han dicho su edad correcta y el sexo correcto, ¿no? En la práctica eso por ahí no sucede, pero el primer supuesto en estadística es que nuestra medición es correcta, ¿no? Ahora, noten algo aquí igual que es importante. Esta es la edad que han puesto en el momento que han llenado la encuesta, ¿no? Que es la semana pasada, ¿no? Es la edad de las personas la semana pasada. Por ahí varios de estas personas ya han cumplido años, ¿no? Y esta no es su edad, ¿no? Al momento actual, ¿no? Entonces, esta base de datos tiene su momento temporal, digamos, ¿no? Su momento temporal y corresponde a la semana pasada o la anterior semana incluso, ¿no? Que es cuando han llenado la encuesta. Entonces igual los datos tienen acompañada un periodo de referencia, ¿no? El periodo de referencia hace referencia justamente al momento en el que han sido medidas, ¿no? Entonces en términos simples sería esto. Si nosotros queremos verlo en términos de frecuencia, ¿no? Una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia?
simplemente es un proceso de conteo. Simplemente es un proceso de conteo. Deberíamos agarrar, normalmente lo más tradicional en esta parte es agarrar el valor más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande, y contarlos, ¿no? Desde el más pequeño al más grande. Por ejemplo, acá la edad más baja es de 17 años, ¿no? ¿Cuántas personas de 17 años hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas de 17 años, ¿no? Entonces debería anotar, si quieren, ahí 17 y tengo, ¿cuántas personas hemos dicho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 17, 6 personas de 6 personas de 17 años. De 18 años, ¿cuántas personas hay? ¿9? ¿Sí? ¿Cuántas personas de 19 años hay? 9. ¿9 también? Ya. Ah, no, Ay, perdón. ¿Cuántos de 19 habrán? 6. 6, ¿no? Entonces, ese es el proceso de conteo. Ese es el proceso de conteo. Simplemente como antecedente en esta parte, ¿no? En estas tablitas que las podríamos armar también en un Excel, ¿no? Ahorita es más que todo el concepto, ¿no? ¿No? Esta primera columna de las edades es nuestra variable, le podemos llamar X o la variable edad, si quieren, ¿no? Es la variable edad. Y estos numeritos que estamos acá poniendo es el conteo, ¿no? 6, 9, 6 es el conteo. A eso en estadística normalmente le llamamos la frecuencia, ¿no? Edad, frecuencia, ¿no? Edad, frecuencia. Esta frecuencia a veces en estadística lo más común es llamarle F, ¿no? F de frecuencia, ¿no? Aquí puedo decir edad sub I, ¿no? La edad varía, ¿no? 17, 18, 19, ¿no? Y el F sub I, digamos, ¿no? El I normalmente hace referencia a la fila, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿no? Así normalmente se la catalogaba, digamos, se le armaban los datos, ¿no? La edad y la frecuencia. Esto ya es un poco antiguo, digamos, un poco anticuado, ¿no? Porque en el software, nuevamente, ya sea en el Excel, en este caso en el R donde estamos probando, este proceso de conteo, pues bien automático, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en el R, ¿no? En el R, una vez que tengamos nuestra variable introducida, lo único que tengo que hacer es hacer el comando table, ¿no? Y le digo table de nuestra variable edad, ¿no? B de edad, table B de edad, y ya nos va a sacar una tabla de frecuencias. Hay 6 personas de 17, 9 personas de 18, 6 de 19, 6 de 20, 4 de 21, 2 de 22, 1 de 23, 1 de 28, 1 de 31. Esta ya es nuestra tablita de frecuencias. Lo mismo puedo hacer, ¿no? Table de la variable, en este caso sexo. Me cuenta, habían existido 11 hombres y habían existido 25 mujeres. Esa vendría a ser nuestra tablita de frecuencias, ¿no? Nuestra tablita de frecuencias. Que es la segunda manera en la que se pueden ordenar los datos, ¿no? Una tabla de frecuencias. Esta la podemos llamar una tabla de frecuencias simples, ¿ya? Las vamos a llamar frecuencias simples. ¿Por qué? Porque estamos agarrando cada medida simple, 17, 18, 19, y le estamos contando, ¿no? Mientras los datos simples es en su más mínima expresión, las frecuencias en datos simples serán pues cada una de esos únicos valores que aparecen en la variable con un proceso de conteo. Hombre, mujer con un proceso de conteo. Y lo siguiente que tenemos son las frecuencias por intervalos, ¿no? Las frecuencias por intervalos.
que en este caso normalmente se las aplican más a variables cuantitativas, ¿no? Se las aplican más a variables cuantitativas. Por ejemplo, yo acá podría crearme, ¿no? A ver, aquí les voy a mostrar manualmente. Acá tengo esto, ¿no? Tengo las edades de esta forma. Yo podría agruparlos y decir, bueno, voy a agrupar a las personas de 17 a 19 años, eh, de 20 a 22 años y personas de 22 años a 31 años, ¿no? Que es lo máximo. Voy a crearme estas clases o estos intervalos, ¿no? Tienen hartos nombres posibles, ¿no? Son intervalos, a veces también son clases, ¿no? Intervalos y clases, ¿no? Intervalos, clases. Esta sigue siendo la variable edad, ¿no? Solo que ahora está agrupada en intervalos o clases, ¿no? Solo que está agrupada en intervalos o clases. Y lo mismo, ¿no? La idea de estas tablas de frecuencia por intervalos es que aquí yo voy a tener una medida f, que es básicamente el conteo, ¿no? ¿Cuántas personas de 17 a 19 años hay? ¿Cuántas personas de 17 a 19 21 años? personas. 21, ¿no ven? 21. ¿Cuántas personas de 20 a 22 años hay? 12. 12. ¿Y cuántas personas de 22 a 31? 5, ¿no ven? De 22 a 31 y... Perdón, no sería 22, es mi error. Debería ser de cuánto? De 23, ¿no ven? Porque si no el 22 está en los dos grupos. Ya, 17, 19, 20, de 23 a 31, ¿cuántos habrá? 3. 3, ¿no ven? Y está, ¿no? Entonces, esta es una tablita de frecuencias por intervalos, ¿no? Una tablita de frecuencias por intervalos. ¿Cuál creen que sea la desventaja de tener los datos de esta forma, ¿no? Frecuencia por intervalos, a tener los datos en una tabla de frecuencias simples? ¿Cuál creen que sea mejor? Que depende si queremos precisión o exactitud, justamente. Eso, ¿no? Aquí, a ver, ahí es un buen ejemplo. La exactitud en este punto, vamos a asumir, ¿no? Que está asociada más que todo a la medición que nos han dado, digamos, ¿no? Y nuestro supuesto es que nos han dicho la verdad, digamos, ¿no? Es que muchos de los datos que nos han dado son los reales, ¿no? Entonces, la exactitud va a estar más vinculada a ese proceso de medición. Y ahora, cuando estamos ordenando los datos, ¿no? Estamos en un problema de precisión, ¿no? Sabemos que estas 6 personas tienen 17 años, sabemos que estas 9 personas tienen 18 años, hasta ahí tenemos datos precisos y exactos, ¿no? Este es un ejemplo de precisión y exactitud simultáneamente. Vamos a asumir que nos han dicho la verdad, estamos en exactitud, y tenemos un conteo, digamos, que nos dice precisa y exactamente que 6 personas tienen 17 años. Cuando nosotros los decidimos agrupar de esta forma, ¿qué estamos perdiendo? ¿Exactitud o precisión? ¿Qué dicen? Cuando lo agrupamos así. Exactitud. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Exactitud o precisión? Precisión. Sí, ¿no? Estamos perdiendo más precisión que otra cosa, ¿no? Estamos perdiendo más precisión que otra cosa porque exactitud estamos pensando que estamos alrededor del valor, ¿no? Estamos alrededor del valor, ¿no? Por decir, estos 3 se han agrupado, ¿no? Estos 3 de acá se han agrupado, pero siguen informándonos algo acerca de, pero hemos perdido el valor, ¿no? Así, el valor preciso que teníamos antes, ¿no?
Estamos perdiendo precisión porque ahora los estamos agrupando, ¿no? Hay 21 personas que tienen entre 17 y 19 años. Hay 21 personas, ¿no? ¿Cuántas tienen 18? No sabemos, digamos, solamente sabemos que hay 21 personas entre 17 y 19, ¿no? Si nos presentaran únicamente esta tabla, ¿no? Mientras si nos presentan esta tabla tenemos exactamente el dato, ¿no? Entonces, normalmente cuando empezamos a agrupar o a agregar la información, en este caso, ¿no? Agrupar la información, estamos perdiendo precisión, ¿no? Estamos perdiendo precisión. Por ahí exactitud también, digamos, si es que las mismas agrupaciones fueran muy arbitrarias, tal vez, digamos, ¿no? Muy arbitrarias, ¿no? Y nuestro proceso de conteo igual fallara, digamos, ¿no? Yo empiezo a contar mal, ¿no? Ahí estaría perdiendo incluso exactitud más, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de esta idea de frecuencias por intervalos. Y esas son las tres formas, ¿no? Obviamente, tal vez las menos problemáticas sean estas dos, ¿no? Las simples y las frecuencias simples, ¿no? Porque no pierdo mucha información, simplemente estoy ordenando los datos en el segundo caso, ¿no? Mientras el tercer caso es un poco donde más se pierde información. Es útil cuando se presentan los datos, ¿no? Es útil por un tema de comodidad, ¿no? Pero estamos perdiendo información también, ¿no? Estamos perdiendo información o estamos perdiendo al menos precisión en estos casos, ¿no? Ya, ese sería nuestro ejemplo de frecuencia por intervalos, ¿no? Ya. Entonces, no sé, consultas, preguntas hasta este punto. Sí, adelante, adelante Gladys. Perdón, ¿no estaríamos perdiendo exactitud más bien en el caso de las clases o intervalos? Más que precisión. ¿Qué dicen? Es una discusión abierta, ¿no? O sea, formalmente aquí es nuevamente eh, recordar, ¿no? ¿Ve? La exactitud es estar alrededor del valor cercano, ¿no? Alrededor del valor cercano, ese es nuestro concepto de exactitud, ¿no? Esa cualidad en esta tabla no se ha perdido, ¿no? Seguimos estando alrededor del valor cercano, ¿no? Cosa distinta sería, digamos, si por decir, ¿no? A partir de los datos simples, uno dice, bueno, aquí tenemos 23 a 25, aquí hay de 26 a 29 y de aquí hay de 29 a 35, digamos, ¿no? Si yo armara una tabla de intervalos de esta forma, ¿no? De esta forma, con los datos que teníamos con estos datos, ahí estoy perdiendo completamente la exactitud, ¿no? Me estoy moviendo a otro plano, no me estoy desplazando, ¿no? En este caso, sigo en los valores correctos, ¿no? Sigo alrededor de los valores correctos, pero no tengo una idea del valor correcto en sí mismo. Y la idea de estar en el valor correcto en sí mismo nos da de alguna manera, ¿no? La exactitud, ¿no? Pero sigo, ¿no? Sigo de alguna manera, ¿no? Alrededor de, ¿no? Alrededor de. Entonces, la exactitud no se ha visto tan afectada, ¿no? Pero ya no tengo esa precisión de estar exactamente en el lugar correcto, ¿no? Ok, gracias. Esa es un poco la idea detrás de esto, ¿no? Normalmente siempre perdimos precisión, perdemos precisión y exactitud, ¿no? Si quieren, ¿no? Perdemos precisión y exactitud. La exactitud no se está sacrificando demasiado, pero sí la precisión, ¿no? Antes sabíamos que había exactamente 6 casos de 17, ¿no? Estaban ahí, era exacto y era preciso, ¿no? En esto sigue siendo exacto, ¿no? Sigue siendo exacto, estamos alrededor de, pero ya no es tan preciso porque ya no tenemos, ¿no? ¿no? Una dirección específica, ¿no? Algún valor, ¿no? Va más o menos por ahí, ¿no? Ya. No hay más consultas, preguntas de la diferencia de estos tres, de ordenación simple por frecuencia y frecuencia por intervalos. ¿No? Ya. Entonces, ya. Entonces, antes
de pasar a esto de medidas de tendencia central, es importante un poco tener una idea de lo que es nuestras frecuencias absolutas, relativas y porcentajes. Antes de ver las medidas de tendencia central, es importante ver esto de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes. Las frecuencias hemos dicho que son procesos de conteo, ¿ya? Hemos dicho que son procesos de conteo. Ahora, sobre este proceso de conteo, nosotros podemos hacer distintas operaciones que nos van a informar ya algo respecto a la información, ¿no? Ya nos va a empezar a informar algo respecto a la información. Esto lo podemos hacer en una tablita acá. Me voy a hacer una tabla acá. Pensemos en nuestra variable edad, ¿no? Que era 17 hasta el 23, ¿no? 17, 18, y esto era hasta el 23, y después había un salto. Hasta el 23, después 28 y 31. 28, 31. Esta era nuestra variable edad, ¿no? Y por el otro lado teníamos nuestra variable sexo, que era hombre, mujer. Hombre, mujer. Estas de acá son básicamente los valores únicos de la variable, ¿no? Los valores únicos de la variable. Lo mismo acá serían las categorías de la variable. El segundo elemento le hemos llamado f, ¿no? Le hemos llamado f, que era la frecuencia. Ahorita vamos a dar un nombre más concreto. Esta le hemos llamado f, que era simplemente un proceso de conteo, ¿no? Simplemente era un proceso de conteo. En el caso de sexo, que va a ser más fácil, 11-25. 11-25. 11 hombres, 25 mujeres. En el caso de las edades, ¿no? Ahí tenemos 6, 9, ¿no? 6, 9, 6, 6, 4, 2, 1, 1, ¿no? 4, 2, 1, 1, 1. Ese era en el caso de la edad. Hasta ahí eso es lo que hemos visto para cuando agrupamos en tablas, ¿no? Cuando ordenamos la información en tablas de frecuencias. Estas también se llaman tablas de frecuencias, ¿no? Tabla de frecuencia. Esta F de acá, la vamos a llamar frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta, ¿no? A esta F de acá la vamos a llamar frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es, bueno, el término frecuencia lo tenemos que entender como una especie de conteo, o que mide una intensidad de algo, digamos, ¿no? Una intensidad de algo, una frecuencia de algo, ¿no? Y el término absoluto, ¿no? Está bien asociado a las unidades de medida, ¿no? En este caso son personas, ¿no? 6 personas, 9 personas, 6 personas, 11 personas son hombres, 25 personas son mujeres, 2 personas tienen 22 años, ¿no? Lo absoluto está relacionado a una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida. Normalmente, ¿no? Si yo sumo todas las frecuencias, ¿qué me va a dar? ¿No? Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, ¿qué me dará? ¿Qué es ese resultado? Si yo sumo todas las frecuencias absolutas. ¿Qué me da? Noten que estoy sumando todas las frecuencias absolutas. ¿Qué me da la suma de las frecuencias absolutas? ¿Alguien? ¿Es la muestra o el total de todos los individuos que se entrevistaron en este caso? Eso, ¿no? Es el total de observaciones, digamos, ¿no? Por el momento es una muestra, es un
nuestra población de 36 unidades es como el tamaño de la población, digamos, ¿no? O el tamaño de las observaciones que estamos viendo, ¿no? Es el 36, ¿no? Está bien, ¿no? Aquí, a ver, para ir mejorando un poco nuestra notación, voy a introducir una letra I, ¿no? Una letra I. Esta I hace referencia a la posición, ¿no? Una posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, ¿no? Hay 9 filas en esta variable edad, ¿no? La primera fila hace referencia a los 17 años, de los cuales hay 6 personas, ¿no? La segunda fila hace referencia a los 18 años, de los cuales hay 9 personas. Y esta edad normalmente se la pone así, edad sub I, ¿no? Edad sub I. Esta es la edad 1, la edad 2, la edad 3, la edad 4, ¿no? De nuestra tabla. Y esta F también se la pone de esa forma. F sub I. F de la primera fila, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Esa es un poco la idea en términos de notación. Lo mismo puede suceder con el sexo. I1 y 2. Sexo sub I, haciendo referencia primera categoría del sexo hombre, primera categoría del sexo mujer, ¿no? Y esta F sub I también. Esto es un poco más notación cuando trabajamos en términos de estas tablitas, ¿no? En términos de estas tablitas, ¿no? Ahí está, ¿no? Las F sub I. Estas F sub I serían las frecuencias absolutas, entonces, ¿no? Serían nuestras frecuencias absolutas. Hay otras medidas que se llaman las RI, ¿no? A ver, perdón. RI. R sub I, ¿no? R sub I. R sub I. Las R sub I, ¿no? Las R sub I son conocidas como las frecuencias relativas, ¿no? Las R sub I son conocidas como las frecuencias relativas. La frecuencia, bueno, frecuencia relativa. Frecuencia sigue siendo idea una intensidad, pero ahora en términos relativos. En términos relativos. Lo relativo en estadística está asociada a que una población o una determinada medida está acotada en algún parámetro relativo, ¿no? Está acotada básicamente, ¿no? La acotación relativa se la puede dar en términos de unidades, ¿no? O en términos de porcentajes. Un porcentaje va de 0 a 100, ¿no? Esa es una medida relativa, ¿no? Porque está acotado a una población tipo, digamos, ¿no? De 100%, ¿no? Otra equivalencia a eso relativo es que todo esté acotado a la unidad, a 1, digamos, ¿no? A 1. Entonces, ¿cuál es la definición de la frecuencia relativa? ¿No? ¿Cuál es la definición de la frecuencia relativa? Básicamente es, acá las voy a poner acá, para que un poquito quede más claro. La frecuencia absoluta, ¿no? Se refiere al conteo en las unidades de medida correspondiente. ¿No? Es lo que hemos visto, ¿no? Es la frecuencia absoluta se refiere al conteo en las unidades de medida correspondiente. 6 personas, 9 personas, ¿no? Está en este caso en personas, ¿no? Se denota por... Estamos diciendo que estas frecuencias absolutas se van a denotar de esta forma. Como unas F sub Is, ¿no? F sub Is, ¿no? Esta FI, ¿no? Esta FI. Estas cumplen, ¿no? Estas cumplen lo siguiente, ¿no? Estas cumplen lo siguiente. La sumatoria, ¿no? La sumatoria de todas las F sub I, ¿no? La sumatoria de todas las F sub I, desde I, si quieren acá, ¿no? Desde que la I toma el valor de 1, ¿no? Es decir, desde la primera clase hasta acá, ¿no? Desde esta primera clase hasta la última clase, que podemos llamarle la clase K, ¿no?
Esta, la última clase, normalmente lo vamos a llamar la última clase, ¿no? La clase K, en este caso 9. La sumatoria de estas f sub i's, ¿no? Siempre nos deben devolver el tamaño de la población, ¿no? El tamaño de la población que estamos observando en este caso, ¿no? Si fuera una población total, será pues la sumatoria de f sub i nos va a devolver el valor de n. Y si estuviéramos viendo una muestra, esto nos devolverá el valor de n minúscula, ¿no? Si estuviéramos viendo una muestra. Entonces, esto para la población completa, ¿no? Esto lo podemos poner en U, digamos, ¿no? En U, ¿no? En el universo. Y lo mismo ocurriría si estuviéramos en la muestra, ¿no? Y lo mismo podría ocurrir si nosotros estamos en la muestra. En S, ¿no? S habíamos denotado como la muestra. Si estamos en el universo nos dará el tamaño del universo, y si estamos en la muestra nos dará el tamaño de la muestra. Eso como una propiedad que podemos ver, ¿no? Ahorita no estamos definiendo dónde estamos, si en la población o en la muestra, pero esto se va a cumplir siempre, ¿no? Que la suma de las frecuencias que observamos nos va a dar el tamaño o de la población o nos va a dar el tamaño de la muestra, ¿no? En donde estemos nosotros situados. Eso cumple las frecuencias absolutas. Por otro lado, ¿no? La frecuencia relativa, ¿no? Las frecuencias relativas, ¿no? Las frecuencias, o la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se define como esta R sub i va a ser nuestra frecuencia relativa. La R sub i va a ser nuestra frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa tiene esta siguiente forma. Va a ser f sub i dividido entre el total de la población, ¿no? F sub i en el total de la población. Esto, si nosotros estamos viendo el universo, digamos, estamos viendo a toda la población. Esto de acá, si nosotros estamos viendo en el universo, ¿no? Es la forma de la R sub i. Y si nosotros estamos trabajando sobre la muestra, lo único que cambia es el n, ¿no? Esto es si nosotros estamos trabajando en la muestra, ¿no? En S. En el fondo, la frecuencia relativa no es nada más que la absoluta entre el total. La absoluta entre el total, ¿no? Esa es la frecuencia relativa, ¿no? Esa es la frecuencia relativa. La absoluta entre el total. En nuestro caso, aquí en el Excel, nos dice que para encontrar esta R, lo único que tengo que hacer es dividir la frecuencia absoluta, que en este caso es este 6, lo divido entre el total o entre la suma de las Fs. En este caso la suma de las Fs es 36, entre esta suma lo hago. Este 0,16 es la frecuencia relativa, ¿no? Asociada al 17. La frecuencia relativa asociada al 17. Esto lo repito para todas las filas y ahí tengo mi frecuencia relativa, ¿no? Para todas las filas. Las voy a poner con 3 decimales, ¿no? Cada una de estas se ha obtenido dividiendo la frecuencia absoluta entre el total, entre la suma de todas las frecuencias. Este es un ejemplo, por decir, de una población o de una muestra. El trabajo es, procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Dividir lo absoluto entre su total, ¿no? Este es el R sub i. Lo mismo puedo hacer para esta categoría de sexo, ¿no? El R sub i es este 11 dividido entre 36 y este 25 dividido entre 36, ¿no? Y ahí tengo mi frecuencia
relativa. ¿A qué será igual la suma de las frecuencias relativas? Si yo sumo todas estas frecuencias relativas, ¿cuánto me dará? 1. 1, ¿no? Lo que hace justamente este procedimiento es hacer que todas nuestras frecuencias se contengan en 1, ¿no? Y eso lo ha relativizado de alguna manera, ¿no? Lo ha relativizado esto. Siempre nos va a dar 1. Una pauta de esto es que esta suma siempre nos tiene que dar 1, ¿no? Entonces, como propiedad, ¿no? Como propiedad, una propiedad, bueno, ¿no? Como propiedad, la sumatoria desde que i vale 1 hasta acá, ¿no? Hasta acá, de las r sub i, siempre tiene que dar igual a 1, ¿no? Siempre tiene que dar igual a 1. Siempre, ¿no? La demostración de esto es bien sencillo, ¿no? Como propiedad, la demostración de esto es bien sencillo. Basta con recordar algo. El R sub i por definición, ¿qué es? ¿No? Lo veremos para la población. F sub i entre n, ¿no? Esa es la definición de la R sub i. F sub i entre n. Esto yo lo puedo escribir, ¿no? Como por propiedades de sumatorias, ¿no? Por propiedades de sumatorias, la n puede salir fuera de la sumatoria como es una constante, ¿no? Puede salir fuera de la sumatoria como una constante, así, ¿no? Esta n sale de la sumatoria como una constante. Y recordarán que la sumatoria de todas las f's que me da, ¿no? Si estoy ahorita en la población, va a ser n, ¿no? Y esto me daría básicamente n dividido entre n, ¿no? Esta sumatoria me da n dividido entre n es 1, ¿no? Entonces, por eso siempre esta sumatoria da 1. Hay algo además que está pasando cuando trabajamos con la frecuencia relativa. Una parte de esta relación, hay algo que está pasando, es que cuando yo hago esta división, ¿no? Las f son frecuencias absolutas y está en personas, ¿no? Si quieren acá, 6 personas dividido entre 36 personas, ¿no? 6 personas dividido entre 36 personas, las unidades de medida se están, digamos, cancelando, ¿no? Personas se cancelan con personas y tengo una medida completamente relativa. Lo relativo carece de unidad de medida, ¿no? Lo relativo carece de unidad de medida. Acá yo tengo estos valores, ¿no? Son frecuencias relativas. A veces también se las conoce como proporción, ¿no? Como proporción. Estas frecuencias relativas a veces también se las conoce como proporción, ¿no? Esta es la proporción de personas que tienen 18 años. Esa proporción es de 0,25. Esta es la proporción de personas que tienen 21 años, ¿no? 0,11. Esas son nuestras frecuencias relativas. Tal vez la más conocida en este caso, ¿no? La más conocida son las RI en porcentaje, ¿no? La R, bueno, no, voy a poner la R sub I en porcentaje. Esta es la más conocida tal vez, ¿no? Las R sub I en porcentaje. Estas son las más conocidas porque básicamente lo vamos a llamar la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? En porcentaje. La frecuencia relativa en porcentaje. Y esta no es nada más que un porcentaje, ¿no? Es lo que normalmente nosotros conocemos como porcentaje. ¿Cómo se obtiene el porcentaje? Se lo obtiene a partir de frecuencias relativas. Lo único que tenemos que hacer para obtener nuestra R sub I en porcentaje, lo único que tenemos que hacer aquí en nuestras tablitas para obtener esta R sub I en porcentaje es multiplicar cada columna, cada R sub I la multiplicamos por 100.
Es un proceso básicamente de reescalamiento, ¿no? Se está reescalando el 1, ¿no? Todo esto sumaba 1. Si le multiplico por 100, voy a hacer que todo eso sume 100, ¿no? Y el porcentaje, la característica tiene que el porcentaje siempre va hasta 100, ¿no? De una población contenida. Ahí con 3 decimales puedo mantener, ¿no? Noten que lo único que se ha hecho es, se ha recorrido el 0 dos veces, digamos, ¿no? 0.167, la coma se ha puesto acá, ¿no? La coma se ha recorrido 2 puntos. 16, y esto ya es más fácil de interpretar, ¿no? 16.6 personas tienen 17 años. El 25% de las personas en la clase tienen 18 años, ¿no? El 25% significa un cuarto de la población, ¿no? Un cuarto de las personas que han respondido a la encuesta, un cuarto tienen 18 años, ¿no? Una de cada 4 personas en el curso tiene 25, perdón, una de 4 personas en el curso tienen 18 años, ¿no? La incidencia más baja están acá, digamos, ¿no? Casi el 3%, ¿no? 2.7% de las personas tiene 23 años, o 28 años, o 31 años, ¿no? 2,78% del curso. Esto es más fácil de interpretar muchas veces, ¿no? Y se lo obtiene así, en ese camino, ¿no? En ese camino. Para el sexo, exactamente lo mismo. La frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa por 100. Esto lo voy bajando algunos decimales. Y esto es nuestra suma, ¿no? Esta es nuestra frecuencia relativa en porcentajes, ¿no? Nuestra frecuencia relativa en porcentajes. O también simplemente llamada porcentaje, ¿no? Porcentaje. Entonces acá podemos decir, ¿no? Ya cerrando esto, ya hemos conocido nuestras frecuencias absolutas, nuestros relativos, y ahora viene el porcentaje, ¿no? El porcentaje, ¿no? El porcentaje se define, ¿no? El porcentaje de una frecuencia, ¿no? De una frecuencia relativa, ¿no? De una frecuencia relativa se define como este R sub I en porcentaje, ¿no? Este R sub I en porcentaje. O también simplemente podemos decir el porcentaje de la característica, ¿no? El porcentaje simplemente de algo, ¿no? El porcentaje de nuestra característica I, digamos, ¿no? El porcentaje de nuestra característica I, o la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Como prefieran. Simplemente va a ser R sub I por 100, ¿no? R sub I por 100. En este punto, más que las letras, es entender el proceso que está detrás, ¿no? La F es un conteo de unidades. Esta R está haciendo esta frecuencia entre el total, y esta R sub I entre el porcentaje es la frecuencia relativa por 100, ¿no? Más que las letras, ¿no? Ese es un poco el contexto. Y esta tiene una interpretación más rápida, ¿no? Este porcentaje. El 30%, 30.5% del curso son hombres, el 69.4% son mujeres, ¿no? Entonces estas son medidas que podemos empezar ya a obtener como resumen de la información, ¿no? Como resumen de la información. Como resumen de la información, en lo que veíamos del curso, en los resultados de la encuesta, ahí por ejemplo veían, ¿no? Que las cualitativas, ¿no? Las cualitativas casi hasta aquí llegan, ¿no? En la mejor de los casos, ¿no? En lo cualitativo no hay mucho más que hacer un conteo y eventualmente sacar un porcentaje, ¿no? No hay donde más avanzar, digamos. No podemos hacer alguna otra operación acá, ¿no? A lo mucho puedo contar las categorías, y esas categorías las puedo volver en porcentaje, ¿no? No puedo avanzar mucho más, ¿no? Es lo que pasa con lo cualitativo. En cambio, ¿no? Bueno, tal vez puedo identificar algunas cosas más, ¿no? Acá puedo saber que hay 11 hombres, 25 mujeres. Ese 11 significa 30%,
Ese 25 significa 69%. Observando puedo saber que la incidencia más grande son de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay más mujeres que hombres, ¿no? Hasta ahí puedo llegar en mi proceso de descripción de lo cualitativo usando esta tabla. En lo cuantitativo ya empiezan a haber un poco más perdón, herramientas o elementos, ¿no? Puedo saber que la edad con mayor, ¿no? La edad con mayor presencia es la de 18 años. Hay 9 personas que han declarado tener 18 años, ¿no? Eso equivale al 25%. Y las edades con más baja incidencia son las de 23, 28 y 31, donde hay un solo caso en cada edad. Y eso representa, ¿no?, al 2% cada una de esas edades. Y en conjunto yo podría sumar esto tal vez, ¿no? O sea, si sumo estos tres incidencias de los más bajos, esta suma bordea el 8%, ¿no? Aquí bordea el 8%. Puedo sacar más información, ¿no? Puedo sacar más información. Pero además, ¿no?, además de lo cuantitativo, aquí hay algunas características adicionales, ¿no? Dadas las edades que ustedes están viendo, ¿no?, alrededor de qué edad es lo más común en el curso, ¿no? Bueno, en esta encuesta, ¿no? ¿Cuál es la edad más frecuente? O alrededor de qué números se están concentrando la mayor cantidad de información. ¿Qué dicen? ¿Alrededor de qué edad se estará concentrando la mayor cantidad de información? Entre los 17 y 20. Sí, ¿no ve? Entre los 17 y 20 se está concentrando gran parte de la información. Y eso nosotros lo podíamos ver en nuestros resultados que habíamos visto, ¿no? A ver, lo voy a volver a abrir. Ya, aquí está. El diagnóstico inicial, la respuesta. Números, hay un poquito más de información, ¿no? Cuando hay números hay un poquito más de información. Este gráfico normalmente se conoce como diagrama de barras. El diagrama de barras lo único que hace es, dada la frecuencia, o en este caso dado el porcentaje de respuestas, ¿no?, el alto de la torre, ¿no?, el alto de la barra es el porcentaje, ¿no?, de casos, o el conteo de casos, ¿no?, el porcentaje o conteo. Y cada barra hace referencia a un valor que se ha observado. Noten que la mayoría de la información está concentrada acá, ¿no? Incluso acá, digamos, ¿no? Entre 17, este 19 está un poco metiendo ruido, digamos, pero este se tiene que meter acá, ¿no ven? Acá está concentrada la mayor parte de la información. Después hay una especie de cola, ¿no? Esta cola, digamos, de acá, que hace que la edad se vaya hacia los números un poco más grandes, ¿no? Entonces hay un poco más de información en lo cuantitativo. Si nos vamos a estos otros gráficos, lo mismo, ¿no? O sea, hay una concentración por acá, después ahí baja un poco, hay picos altos, ¿no? Entonces los números nos pueden dar más elementos, ¿no?, de información. Y lo que sigue ahora, ¿no?, es tratar de decir, bueno, hay dos cosas que nos pueden interesar de esta colección de los números que tenemos acá, ¿no? Hay dos elementos. Cuando tenemos muchos números, ¿no?, una primera necesidad que pueden hacer es, ¿cómo puedo yo resumir todos estos números en uno solo? ¿No? ¿Cómo puedo yo resumir toda esta información en una sola? ¿No? Esa es una primera necesidad de información, digamos, ¿no? Yo tengo esto de acá, este es el reporte de las edades y cuántos hay. Y es como decirles, quisiera que me saquen un representante del grupo, ¿no? Ahí teníamos las edades, ¿no? Aquí voy a poner... quisiera que me saquen un representante de este conjunto de números, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Y hemos aprendido a ordenar, hemos aprendido a sacar algunos porcentajes y todo lo demás. Lo que quisiera es que ahora
a ver, les pregunto, y esto va a quedar como tarea, es ¿cómo obtenemos un representante de este conjunto? Quisiera, es como cuando, no sé, en el colegio, ¿no? O en la misma universidad ahora, sacan un representante del curso, ¿no ve? Para que, no sé, sea el representante de la materia en la universidad o en el curso elegían presidente, ¿no? O en un país hay todo un proceso para elegir a un presidente basado en diferentes criterios que pueden existir. Estamos en el mismo momento ahora, ¿no? ¿Cómo yo logro un representante, un solo representante eventualmente, ¿no? De todo este conjunto de números, ¿no? ¿Quién sería el representante y por qué, ¿no? ¿O qué criterios habrán para obtener un representante de estos? ¿De qué me sirve tener ese representante? Ah, bueno, para resumir la información, ¿no? En vez de estudiar, o en vez de estudiar 36 números, si alguien me dice, el representante de este grupo es 21. Ah, entonces el 21 es el representante, yo puedo decir, 21 años es la edad que representa a este grupo, digamos, ¿no? Muchos estarán de acuerdo, otros no, pero la idea es llegar a ese punto, a establecer un criterio para obtener un representante del grupo, ¿no? A eso le vamos a llamar las medidas de tendencia central, ¿no? A eso le vamos a llamar las medidas de tendencia central. El buscar un representante de todo este grupo, ¿no? Buscar un representante de todo este grupo. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Las alternativas que hay, ¿no? No hay una sola forma de buscar un representante, hay varios en realidad, ¿no? Varias formas de buscar representantes. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas. En el fondo, lo único que queremos es que ese representante sea lo suficientemente representativo del grupo del cual proviene. En las ciencias políticas, ¿no? Habrán muchos factores que determinan cuándo un presidente es presidente, digamos, o cuándo una persona se convierte en presidente, basado en qué, ¿no? En nuestro caso es buscar un representante de los números, ¿no? De un conjunto de números. Y que ese representante tenga ciertas cualidades que lo valide como representante. Ese es nuestro objetivo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos las medidas de tendencia central. Y ahí básicamente nos interesan tres medidas que están, ¿no? Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y bueno, hay otras medidas más que no están acá, las vamos a completar después, que son las medidas de forma, ¿no? Medidas de tendencia central, vamos a buscar un grupo, ¿no? Las medidas de dispersión están más orientadas en saber cuán variada es la información que estamos presentando acá, cuánta dispersión o cuánta variabilidad existe. Este es el dato de 36 estudiantes. Imagínense que los 36 estudiantes, ¿no? Hubieran dicho que tienen una edad de 18 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si los 36 estudiantes me hubieran dicho que tienen una edad de 36 años? Aquí tengo mismos conjuntos de datos, ¿no? 36 grupos en ambos casos, pero hay una diferencia sustancial. En este grupo todos tienen la misma edad, ¿no? No hay variabilidad, no hay dispersión. Mientras en este grupo hay mucha variabilidad y hay variabilidad y hay dispersión, ¿no? La idea es tratar de tener una medida que nos diga cuán dispersa o cuán variable es la información, cuánta variabilidad hay en la información en este conjunto respecto a este otro conjunto, por decir, ¿no? Obviamente así, mirando los datos, esta no tiene dispersión alguna o variabilidad alguna, y esta sí tiene dispersión y variabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué nivel tendrá? Eso vamos a aprender en estas medidas de dispersión, ¿no? Que pasa justamente de analizar esa noción de variabilidad, de dispersión, ¿no? De diferencia dentro de un grupo. Ya, entonces vamos a terminar acá la clase. No sé si alguien tiene algún comentario, consulta tal vez. ¿Todo bien? Ya. Entonces, terminamos acá la clase y nos vemos el día martes, ¿no? No vamos a tener tarea, pero sí, si pueden repasar antes esto de medidas de tendencia central sería ideal, ¿no? Para que ya directamente lleguemos a ver algunos problemas, algunos ejercicios o algunas dudas que tengan a partir de algunos conceptos, ¿no? Nos vemos entonces.